Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en un pasaje muy importante que nos habla acerca de esta doctrina en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Cuando venimos a la Biblia, recordamos, estamos abordando ni más ni menos la mente de Dios, cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos, la forma como Dios actúa, las decisiones que Dios toma, no las toma igual que nosotros. Entonces la mente humana choca al venir a la Biblia con muchas cosas que están pasando, y muchos de ahí tienen un arma supuestamente o un escudo para justificar, por ejemplo, el ateísmo. Una persona atea tiene una mente limitada, una mente oscura ante el mundo espiritual que le rodea, y él deduce, de acuerdo a lo que sus 5 sentidos le alcanzan a percibir, que Dios no puede existir porque hay guerras, porque hay niños que se mueren, porque hay tsunamis, porque hay sufrimiento. Entonces el ateo dice, si yo fuera Dios, no hubiera creado un mundo igual. Y por eso no creo en Dios. O sea, ven todo esto como un obstáculo, como un freno, y aquí vemos la imposibilidad teológica y filosófica del ateísmo. Actualmente, pues el ateísmo, ¿verdad?, filosóficamente es insostenible. Esa persona simplemente hay que contestarle, ¿sabes por qué no hay ese mundo como el que tú te estás imaginando? Porque tú no eres Dios. O sea, si yo fuera Dios, ¿verdad? A ver, tú, estoy oyendo que hiciste esto, bájate del cielo y ponte aquí, siéntate en esta silla. Y ahora te voy a juzgar. ¿Por qué hiciste esto? Mi mente no lo entiende. ¿Por qué hiciste aquello? A ver, Dios, contéstame. Y nunca va a tener respuestas. Lo chistoso y lo irónico de este pensamiento ateo es que nos preguntan a los cristianos. O sea, nunca le va a preguntar un ateo ni va a tener un debate con un musulmán o con un hindú o con alguien, con un zoroastro o con un seguidor de Mahatma Gandhi. Siempre los debates son entre cristianos y ateos, o escépticos, ¿verdad?, o personas que dudan acerca de la existencia de Dios, porque ellos nos hacen, a ver, y si Dios es esto, o sea, un ateo una vez me preguntó, a ver, señor Alducci, dígame esto, y le digo, tú me preguntas esperando que yo te conteste, porque si me consideras una persona que no tiene la capacidad para contestarte, no me preguntaras. Entonces le digo, gracias por darme esta posición en tus pensamientos, de por lo menos aceptarme que puede haber la posibilidad que te puede contestar. Pero esto tú no se lo preguntas a un hindú, ni a un musulmán, ni a otra persona. De una forma chistosa e irónica, vienen con nosotros a que les demos respuesta. Y tratando, como lo hacían con Cristo, de tratar de cacharnos en algún error para poder afianzar o fortalecer su filosofía, su ideología atea. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Esta iglesia de Tesalónica, para dar un poco de historia, era una iglesia a la cual el apóstol Pablo le reveló muchísimas cosas de profecía, como el rapto de la iglesia. En su primera carta, capítulo 4, 16 y 17, estamos ahorita en la 4ª parte. Les recomiendo en YouTube consiguen la primera y la segunda, donde hablo claramente del rapto y las bases del rapto. Ya estamos adelantándonos y profundizándonos más. Entonces, después de que Pablo les explica a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 4, 16 al 17, que va a venir un tiempo cuando millones de personas vamos a desaparecer y que el mundo se va a quedar sorprendido. Los muertos que hayan sido muertos antes que nosotros van a resucitar primero, y nosotros, si el rapto viene ahorita,
o mañana o entre un año, de repente se queda tu ropa tirada en el suelo y se van millones de seres humanos, no que creían en Cristo, porque muchos creen en Cristo. El diablo no es ateo. Dice en Santiago capítulo 2, los demonios tiemblan, creen y tiemblan. No es todos los que crean, yo creo en Cristo, sino los que lo siguen. Qué grande diferencia hay, los que lo siguen. Y los que lo siguen son transformados interiormente. Entonces, si tú te dices cristiano de hace 2, 3, 4, 5 años, no sé, y tu vida no ha cambiado, si no eres mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, eres más honrado, más generoso en la repartición de tus bienes, etcétera, etcétera, si tu vida no ha sido transformada, tu cristianismo es intelectual. Hace algún tiempo, bueno, no tanto tiempo, algunos meses atrás, le preguntaron a un hombre muy famoso, me reservo su nombre, muy famoso, multimillonario, de los más grandes que hay en el mundo ahorita, que si era cristiano. Y él dijo estas palabras: soy cristiano cultural. ¿Qué significa que sea cristiano cultural?, le preguntaron. Dice, bueno, yo creo en la persona de Cristo porque existió. El Cristo histórico. Además, las enseñanzas de Cristo las considero muy sabias. Y creo que el cristianismo ha hecho un impacto muy grande en el mundo. Sin embargo, esta persona no tiene a Cristo dentro de él. No ha nacido de nuevo. No tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano, Cristos significa ungido. Apúntalo. Ano significa pequeño. Cristos, anos, pequeño, ungido. ¿Quién es un cristiano? Simplemente una persona que tiene al Espíritu Santo dentro de él. Y lógico, si la tienes, tu vida va a cambiar. Si no ha cambiado, es porque no lo tienes. Tan sencillo como es. Analiza tu vida antes de decir soy cristiano. Aquí en 2 de Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica se enfrenta con otro problema escatológico o de carácter profético. Creían que ya estaban en la tribulación. No es que nos llegaron cartas y nos dijeron que ya estamos en la tribulación, que ya se rompieron los sellos, etcétera, etcétera, ¿no? Como hay cristianos ahora que me preguntan, ¿es cierto que estamos en el tercer sello? Hermano, ni al primero hemos llegado todavía. Entonces Pablo escribe esta carta y les dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí está hablando del rapto. Con respecto a la parusia, a la aparición de Cristo cuando nos reunamos con Él, que ya les expliqué en la antigua carta, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, los rogamos, hermanos, por el amor de Dios, lo estoy casi transliterando en lenguaje moderno, les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni se conturben, no se preocupen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. En el Antiguo Testamento, el día de Jehová, el día de la ira, el día del Señor, el tiempo de angustia sobre Jacob. En el Nuevo Testamento, el día del Señor se refieren a los 7 años de la tribulación. Todos los términos en el Antiguo Testamento, Isaías 13, Isaías 30, Ezequiel, Zacarías, que mencionan Sofonías, que menciona más de 10 veces el día del Señor, se refieren al futuro que viene sobre la tierra, que está en el libro del Apocalipsis. Entonces llegaron a los tesalonicenses a asustarlos, como nos pasa ahorita en el mundo cristiano.
Usted no se imagina la cantidad de correos que nos llegan. Oye, hermano, estamos en el 5.º sello, vamos a pasar la tribulación. Alguien me dijo que vamos a pasar la tribulación y que solamente estamos tratando de escaparnos del mundo para justificar que no vamos a pasar la tribulación. Entonces, todas estas cartas fueron escritas, amados santos de Dios, para esclarecer nuestra comprensión espiritual y para entender claramente, con un estudio exegético de la palabra, qué es lo que Dios nos está diciendo. Y es lo que tratamos de hacer con esta serie, El misterioso rapto de la iglesia. Entonces creían que estaban en la tribulación. Versículo 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué cosa? La tribulación, los 7 años del día de la ira de Dios. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, cuya identidad es el anticristo. Oigan, tesalonicenses, les dice Pablo, ¿ya vieron al anticristo? No. ¿Ya oyeron que están mandando marcar a la gente? No. Entonces, ¿por qué son tan cabezones de no entender que antes de la tribulación el anticristo tiene que aparecer? Porque en el momento que el anticristo, por otros pasajes, Daniel 9:27, firme un tratado de paz con el pueblo judío, quiere decir que el pueblo judío se va a encontrar en un punto en el mundo muy pronto donde se va a quedar solo. Se va a quedar solo. Desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica es la única nación. Ha habido otros que han ayudado, han sostenido, han apoyado a Israel. Pero algo pasó ya con esta última administración del presidente Biden, que ya se están retirando poco a poquito y van a quedarse solos bíblicamente. Y cuando se queden solos bíblicamente, va a aumentar la presión contra ellos y entonces va a haber una guerra. Esta guerra es inevitable. Antes de la tribulación va a haber varias guerras que vamos a ver nosotros. Ahorita ya está incendiado el Medio Oriente. Ayer ya comenzaron a bombardear Israel desde el Líbano, el grupo Hezbolá. Israel está contestando y ya se unió Corea del Norte. Rusia mandó miles de soldados ya a Irán, a Yemen, a Irak, a Siria, para apoyar al grupo terrorista de Hezbolá y de Hamas. Entonces ahorita Israel se está viendo como nunca se está sintiendo encarcelado. Bueno, para no ser el cuento largo, va a haber el momento en el que esto no lo va a poder aguantar. Entonces los judíos, el gobierno, va a surgir un líder en el mundo que los musulmanes van a creer que es el Mesías. Porque de acuerdo al Islam, al Corán, al grupo de los chiitas, que es una ramificación del Islam, están esperando al Mahdi. La palabra Mahdi, M-A-D de Daniel, H intermedia y latina, Mahdi, apúntalo, significa el guía, el precursor del Mesías o el Mesías en persona. Entonces, de acuerdo a la escatología de los musulmanes del Islam, viene un hombre llamado el Mahdi después de una guerra, porque tiene que haber una guerra sangrienta, que es lo que el grupo ISIS, el grupo terrorista, quería provocar en el Medio Oriente. Y de esa guerra surge el Mahdi. Y entonces la persona con la que los judíos se sientan en la mesa a poder tratar de que esa persona les garantice, síganme con cuidado, esa persona va a tener un poder tan grande que les va a garantizar a los judíos y les va a decir: les firmo la garantía que en 7 años nadie los va a tocar. ¿Quién podrá ser esa persona?
que les diga al Islam, no se acerquen, a los judíos, a los árabes, no se acerquen nadie más que el Mahdi. Y como para ellos representa el Mesías de ellos, les va a decir, ¿verdad? Los voy a garantizar este año, pero de acuerdo al Islam, hay dos verdades que la sacó a la luz el terrorista más grande del siglo XX, Yasser Arafat. Yasser Arafat, cuando regresó de Washington, cuando estaba con Yitzhak Rabin y el presidente Clinton en medio, en la Casa Blanca, firmando un tratado de paz, al llegar Yasser Arafat al mundo árabe, les recordó la teología del Islam. Al occidente les decimos algo, pero les decimos la mentira y la verdad la tenemos nosotros. No es cierto que va a haber paz, los tenemos que destruir. Porque en la constitución de Hamás y en la constitución que se formó en el Al-Fatah, la autoridad palestina, está escrito en los artículos, lo pueden ver en Google. Nuestro objetivo es exterminar la nación de Israel. Oye, que los judíos no les quieren dar, ya hemos hablado tanto de esto, que no les quieren dar a los pobres palestinos, están encarcelados, muriéndose de hambre. Mentiras, 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 mentiras. El diablo es el padre de la mentira. Estos grupos terroristas tienen que ser mentirosos por naturaleza porque son hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo, les dijo Cristo a los fariseos, y los deseos de su padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso desde el principio. Cuando vemos la realidad, tienen millones de asistencia, de carne, de comida, de provisiones ahí, y el problema está en que es el grupo terrorista Hamás el que ha jurado destruir a Israel. Entonces, ¿cómo puede Israel? Por el amor de Dios. Decirles, vénganse a nuestra tierra, hagan un estado aquí junto a mi jardín y vamos como vecinos a vivir en paz. Cuando tú has prometido que me quieres matar, compadre, ¿cómo quieres vivir junto a mi casa si me quieres matar? Inconcebible. Y ahí está la hipocresía de las naciones. Votamos por dos estados dentro de Israel. ¿A poco los gobernantes no saben que si esto es una imposibilidad, que va a llegar a la destrucción final, a la guerra, a la tercera guerra mundial? Pero así lo hacen para cubrir tantas mentiras y tanta hipocresía que hay en el mundo de la política. Nadie los engañe, no vendrá sin que antes venga el anticristo. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando venga el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. Esto no ha sucedido, no estamos en la tribulación. ¿Vamos? ¿Qué no se acuerdan, cabezones? Podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué no se acuerdan, cabeza de piedra que tienen? Que cuando yo estaba con ustedes todavía les decía esto. En la carta anterior les dijo Pablo que en el arrebatamiento nos vamos a ser sacados del mundo y entonces vendrá la persecución. Y ahora ustedes, les vuelvo a repetir, saben lo que lo detiene. ¿A quién? ¿A quién? Pues al hombre de pecado, al hombre de perdición, al anticristo. Quiero que sepan que algo está impidiendo que surja el anticristo en el mundo. ¿Quién creen ustedes que es el que lo detiene? Nuestra presencia. Mientras la iglesia esté en el mundo, el anticristo no se puede manifestar. ¿Por qué? Mateo 5, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué es la sal? Impide la corrupción de la carne. Pero si ustedes son la luz del mundo, somos la única luz que hay en el mundo, a través de la Biblia.
Nuestra presencia en tu casa, en tu oficina, en tu negocio, en el deporte, donde quiera que tú estés. Si tú eres cristiano, de alguna forma ya no oyes tantas groserías, testificas a un jugador de fútbol, como dice que Neymar ya se quiere ir de pastor también ahí en la selección de Brasil, etcétera, etcétera, y comienzan a testificar, comienzas a hablar de Cristo a tus hijos, comenzamos a detener de alguna forma que no se desborde la maldad como podría desbordarse cuando ya no haya cristianos. Hace algunos días, un gran politólogo, filósofo, Agustín Laje, lo admiro muchísimo, argentino, sacó un artículo, se los recomiendo, está en YouTube, y dijo lo siguiente: como consecuencia de los Juegos y de la inauguración en Francia de los Juegos Olímpicos, la cristiandad está siendo aplastada. Y si los cristianos no se levantan, serán más aplastados. Yo estoy usando mis palabras, lo dijo de otra forma. En otras palabras, de alguna forma estaba diciendo que hay mucha cobardía en el mundo cristiano. ¿Saben ustedes que el Papa no dijo una palabra en contra? Bueno, sabemos que ni cristiano es, ¿no? Pero ¿qué hay de más de nosotros? Estamos hablando contra esto. La esposa del presidente Biden dijo: es espectacular la inauguración de los Juegos Olímpicos. Nunca había habido tanta asquerosidad, tanta blasfemia, tantos insultos, tantos escupitajos, tanta burla al cristianismo como en los Juegos Olímpicos, en la inauguración. Nunca. Desde el siglo pasado, cuando se inauguró el túnel de Goddard, ¿se acuerdan? En Suiza, que es el más grande del mundo, quién sabe cuántos kilómetros tiene de largo, que sacaron bailarinas casi desnudas, con disque ángeles caídos en cuerdas cayendo por toda la tierra, con el presidente de Francia, magistrados, diplomáticos, viendo todo este espectáculo. Desde hace más de 30, 40 años no se había visto algo donde te preguntas: ¿qué tiene que ver el deporte con esto? El deporte, yo llevo a mis hijos porque se enfrentan dos personas con diferentes aptitudes y capacidades para patinar, para el skateboard, para esto, para el otro, para la natación, y queremos ver la forma como se supera la humanidad en el mundo del deporte, que es maravilloso. ¿Qué tiene que ver esta inauguración de atacar una religión? ¿Por qué no atacaron a Mahoma? A eso sí, ¿verdad? Di algo contra Mahoma en Europa y te queman tu casa. Pero contra nosotros pueden decir lo que hasta que no dijeron. Humillaron completamente el cristianismo. Y estamos en las redes tratando de combatir esto. Me entrevistaron hace poco en Enlace, lo pueden encontrar, donde hablo claramente de lo que pasó en los Juegos Olímpicos y que es el síntoma de podredumbre y un síntoma en la condición en la que el mundo en que tú y yo vivimos estamos actualmente percibiendo. Es un síntoma de la realidad de la sociedad del siglo XXI, una sociedad descompuesta completamente. Ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, o sea, el anticristo. Vamos bien, vamos por orden. Porque ya está en acción, eso sí, antes del anticristo, desde hace muchos años, ya está en acción un misterio. Algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Ahorita en la tercera conferencia expliqué que por eso se le llama al rapto el misterioso rapto, porque es una verdad, una doctrina que no estaba en el Antiguo Testamento y que se revela al apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 15, 51 al 53. Y aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, un misterio es una verdad no revelada en el Antiguo Testamento. Efesios 3, del 1 al 5. La verdad de la iglesia, otro misterio. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Era un misterio que un grupo de personas iban a unir con el Hijo de Dios y formar su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, y Él sería la cabeza de todos nosotros. Esto no estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, pero ya está en acción el misterio, apúntalo, la palabra iniquidad. Es la palabra griega
anomia, como suena, con A de Armando, N de Nancy, anomia, como suena. Anomia significa literalmente rebelión, ir en contra de la ley, es un rebelde, pisotear los mandamientos. Y el misterio radica en por qué no lo ha tenido Dios. ¿Por qué Dios no acaba ya con la maldad? ¿Por qué no acaba con todos los del tráfico humano, con todos los pederastas, con todos los transgéneros, con todas las personas, con todos los asaltantes, con todos los secuestradores, con toda la corrupción de la política? ¿Por qué Dios no lo hace? Es un misterio, o sea, ¿por qué nos preguntamos? Pero cuando es un misterio está algo oculto en la mente de Dios. Pero más adelante, cuando seguimos leyendo en el Apocalipsis, descubrimos que lo que tiene Dios oculto, aparentemente nos lo revela en la Biblia más adelante, y en el Apocalipsis nos muestra que aunque creamos que ahorita tú y yo ya queremos que se acabe esto, Dios lo va a hacer en su tiempo, no en el tuyo, ni en tu tiempo, ni en mi tiempo. Él tiene un tiempo, un kairos exacto para hacer y desarrollar su plan de las edades, que verán los 21 juicios que vienen sobre el mundo en el Apocalipsis. Y entonces ahí sí vas a poder, el mundo poder decir, como dicen el canto en Apocalipsis 14, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos, porque todas las cosas que tú haces son justas. Alguien lee el Apocalipsis, ¿cómo es posible que un Dios pueda mandar demonios y pueda el sol calentar a las personas y quemarlas y pasar esto que está pasando y tinieblas, tsunamis, meteoros que van a caer, cosas que van a suceder en el mundo, porque el mundo se haya podrido? Por eso se tiene que detener esto tarde o temprano, para que después de esta limpieza pasemos a regresar al mundo nosotros con Jesucristo en su segunda venida y volver a repoblar el mundo, que fue lo que hizo Noé después del diluvio. En Génesis capítulo 9 llegó Noé con sus 3 hijos, sus 3 nueras, a repoblar el mundo. Tuvo Dios que sepultar al mundo antiguo porque la genética de los seres humanos se había contaminado. Los ángeles caídos habían penetrado dentro de los genes del ser humano, alterado la genética y habían producido quimeras, habían producido cyborgs o cyborgs, habían producido híbridos, donde eran mezcla de ángeles con mujeres, y el resultado fue hombres de 4 metros de estatura con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que resultaron ser los famosos Nefilim de Génesis capítulo 6, que se dedicaron a perseguir, a impedir que Israel entrara a la tierra de Canaán. Entonces Dios tenía que borrar toda la generación, y a los únicos que se encontró limpios en esa generación fueron a 8 personas: Noé, sus 3 hijos, su esposa de Noé y sus 3 nueras. Entonces Dios tuvo que barrer completamente el mundo. En Sodoma y Gomorra hasta los niños eran homosexuales. Génesis 19, hasta los niños, los jóvenes, los de media edad y los viejitos bateaban con la izquierda. Y encontró Dios justo a Job, lo vamos a ver mucho más adelante, y hasta que no lo sacó de Sodoma, hasta que Noé no estuvo en el arca, Dios nunca juzga a su pueblo con el mundo. Vamos a ver todas estas pruebas de quién es el carácter de Dios. Ya no es doctrinal, es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios está desplegado en las Sagradas Escrituras. Él no juzga nunca. Cuando Faraón mandó las 10 plagas, al pueblo mandó a la tierra de Gosén. Y mientras en Egipto las ranas y los piojos y el río Nilo convertido en sangre, los judíos tenían comida, no había muertos, el primogénito murió de los egipcios, todas las casas cubiertas con la sangre. Éxodo 12, no podía entrar el diablo para matarlos. Siempre Dios pone a un lado a su pueblo cuando va a juzgar al mundo entero. Y así lo va a hacer en el tiempo de la tribulación.
no vamos a estar aquí. ¿Te quieres quedar? Quédate. Hay un misterio en el mundo que se llama el misterio de la iniquidad. Pero dice solo que hay quien al presente lo está deteniendo hasta que Él, a su vez, sea quitado de en medio. Entonces, ahorita hay un misterio, hay un espíritu de rebelión muy grande. Hijos contra padres, mujeres contra esposos, esposos tratando a las mujeres como si fueran su sirvienta o como si fueran un objeto, tómala y déjala. Los ciudadanos contra el gobierno contra los ciudadanos, los ricos contra los pobres, los ateos contra los cristianos, los judíos contra los árabes contra los judíos. Hay un movimiento extenso en el mundo actualmente de unos contra otros. A este movimiento se le llama el wokismo, W-O-K de kilo I-S-M-O, viene de la palabra woke, tan famosa que es ahorita, que no es más que una rama del marxismo. Es una victimización de los oprimidos, que dicen tenemos que rebelarnos contra todo, nadie nos hace caso, hay injusticias, hay esto, vámonos. Es un misterio actualmente en el mundo, que ahora llaman wokeismo, lo bautizaron con esa palabra, pero no es más que una victimización total de las gentes amargadas, rencorosas, desajustadas en la vida, que no pudieron avanzar, que no pudieron triunfar, que las cosas no les salieron como les salieron, y comienzan a ver a los que triunfaron, a los que van adelante como sus enemigos, y hay un odio y hay un rencor, creyendo que pasó en la Revolución Francesa, pasó con la Revolución de Lenin, pasó con la Revolución de Mao, pasó con la Revolución de Saddam Hussein, con la Revolución de José Stalin. En todo el siglo XX vemos la revolución del proletariado contra la burguesía, porque Carlos Marx dijo es que si los proletariados, los oprimidos, los wokistas del siglo XXI toman el poder y se sientan en el trono y le quitan el dinero a aquellos, porque ustedes son los que nos han impedido que nosotros podamos ser ricos o poder vivir de una forma equitativa, matemos a esas personas y vamos a repartir el dinero y vendrá la igualdad y la paz en el mundo. Esta mentira tan grande provocó más de 52 millones de personas muertas en el siglo pasado, el comunismo, donde no pudo funcionar. Gracias a Dios que Mikhail Gorbachev, uno de los ministros de Rusia, de la Unión Soviética, 1991, declara públicamente al presidente Ronald Reagan de Estados Unidos: esta idea no funciona. Nuestra Unión Soviética se está desmoronando. Es una ideología falsa. Y entró lo que se acabó la Guerra Fría y Estados Unidos dijo: no, pues ahora sí, ¿verdad? Si ya los rusos no nos amenazan, y ahora sí la democracia, el capitalismo, etcétera, etcétera. Entramos al siglo XXI y nace Vladimir Putin. No estoy diciendo que sea el diablo Vladimir Putin, pero simplemente él quiere regresar a que todo el 30% que perdió la Unión Soviética en la guerra, en la caída del comunismo en 1991, restaure la Unión Soviética y le devuelva la tierra a su país. Pero ahora viene la confrontación, porque Estados Unidos quiere lo mismo y Rusia quiere lo mismo e Irán, el patito feo, quiere lo mismo. Y el gordito de Corea del Norte también quiere lo mismo. Y está un pastel en el mundo y todos quieren una rebanada del pastel. Pero antes de que puedan agarrar el pastel, tienen que eliminar a Estados Unidos y a Israel. Porque Israel en el Medio Oriente es la única nación democrática, es la única nación con otra cultura, otras tradiciones, de más de 25 millones de árabes que los rodean. Entonces los ven como extraños, como extraterrestres, con otra religión, no pueden soportar que vivan ellos. Su objetivo es eliminarlos. Pero antes tienen que eliminar a Estados Unidos. Entonces hay un movimiento en el mundo moviéndose desde hace mucho tiempo que está levantando a la gente a la rebelión. Y dice el versículo 8: y entonces
¿verdad? Cuando se ha quitado, cuando la iglesia se ha sacado del mundo, lo que lo detiene, y entonces se manifestará. Aquel inicuo, apunta la palabra inicuo, que es la misma palabra que iniquidad, anomos. Se manifestará aquel rebelde, porque es lo que significa la palabra anomos. Se va a desplegar en el mundo, va a surgir el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Anomos o rebelde, cuya venida o advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, viene un movimiento de mentiras al mundo, que lo estamos viendo en las redes sociales. Hace rato platicábamos los pastores y me estaba diciendo el pastor César: Armando, no sabes la cantidad de videos donde usan tus prédicas para monetizar. El gospel de evangelio no sé qué, y me pone mi nombre. Yo ni me meto, ni sé qué es la que se encargue Dios con ellos. Pero cantidad de personas que están usando la Biblia para monetizar, para hacer dinero. Y recuerda, cuando lo veas, tócale a la campanita para que tengamos seguidores. Jamás hemos hecho nosotros eso. Dios me libre. No te olvides la campanita, ¿eh? Y ahora tenemos 20,000 seguidores. O sea, es un mundo que vivimos tan podrido que agarran cualquier cosa para poder hacer dinero. O a un amarillismo escatológico impresionante que hay, de atacar a pastores y otro y el otro, o ya pasó esto en Inglaterra, esto y el otro. Cristianos que se están dedicando a esto, cuando Dios nos llamó a una sola misión: predicar el evangelio y la gracia de Dios. ¿Amén? No parece. Predicar el evangelio de la gracia de Dios. Entonces viene el inicuo, viene el anticristo, completamente poseído por Satanás, por un principiado satánico, y dice el versículo 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escucha esto: si tú no crees la verdad hoy, que Dios te está hablando, si tú no aceptas el evangelio de que Dios te ha perdonado en una cruz y que quiere darte la vida eterna, ¿sabes cuál es tu peligro? Que vas a acabar creyendo cualquier otra cosa. No que hiciste aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vas a acabar siguiendo a Buda, vas a seguir en otra religión, o te vas a volver un ateo, o un amargado, o un rencoroso, simplemente porque no amas la verdad. Para todos aquellos que no quisieron la verdad. Versículo 11 lo agrava más. Por esto Dios, a todas las personas que rechazaron esta verdad del evangelio de Cristo, ahora Dios, escucha esto, no el diablo. Una vez les pregunté a la gente: ¿ustedes creen que Dios puede engañar a alguien? No, ¿cómo? Bueno, la Biblia dice que puede Dios tomar esta decisión cuando alguien le rechaza. A los que le rechazan, Dios les envía un poder engañoso, y esto es un poder demoníaco, donde tu mente es trastornada, donde ya no llegas a saber si eres hombre o si eres mujer, o eres una quimera, o eres un híbrido, o eres un cyborg, o eres una persona que no tienes ya ninguna brújula para seguir en la vida. A lo bueno le llamas malo, a lo malo le llamas bueno. Cuando hay esta clase de pensamientos en una persona, estas personas piensan de esta manera, actúan de esta manera, porque sin que se den cuenta se están deshumanizando. Están dejando de ser humanos. Están descendiendo sin que se den cuenta a un nivel donde son presa y donde Satanás los va a encarcelar. Y esto lo explica Pablo en Romanos capítulo 1, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice Pablo más adelante, por eso Dios los entregó. Dios los entregó. ¿Quieres ser homosexual? Ven, por favor, hijo, te amo. Dios, yo te quiero ayudar. No quiero seguir así. Dios te dice, muy bien, y te empuja para que toques fondo. ¿No eres un avaro con tu dinero? ¿Quieres hacer rico? Ven, mira, disfruta lo que tienes. No estoy en contra que tengas dinero, que tengas 5 coches, 5 gallos, pero comparte con la obra del Evangelio lo que es conveniente. No quiero todo el pastel. Te empuja Dios a que te hagas más rico. Y cuando tocaron fondo, Dios les permite que alcancen lo que ellos querían, y cuando tengan lo que tengan, descubren que no van a poder disfrutar lo que querían. Eclesiastés 6 del 1 al 2. Eclesiastés 6 del 1 al 2. He visto un mal debajo del cielo, que hay personas a quien Dios les da riquezas, salud. Dice Salomón, nada les falta de lo que tienen. Pero, viene un pero, Dios no les da el don para disfrutar lo que tienen. Ricos pobres y pobres ricos. ¿Cuántas personas vemos? Artistas de cine, políticos por acá y por allá. El dinero, el dinero, el dinero. Y ya que alcanzan y llegan a la cúspide del monte y llegan y tienen lo que quieren, comienzan a descubrir que sin Dios todo se les vuelve como una maldición en sus vidas. Sin esposa, sin hijos, mueren como perros, como animales a los 60, 70 años de edad, o encarcelados o exiliados, etcétera, etcétera, completamente abandonados, sin ningún propósito en la vida, porque lo único que quisieron fue como la parábola de Cristo en Lucas 11, una persona tenía muchos bienes. Ya aumentaron mis regalías en mis libros, ya me aumentaron los intereses de mi banco, ya tengo más negocios, ya tengo más terrenos. Esto haré, voy a juntar todo lo que tengo y lo voy a mandar y lo voy a convertir en oro, porque ahorita ya ni los dólares. Y cuando tenga todo esto convertido en oro, le diré a mi alma, alma mía, ahora sí me voy a mi hamaca, porque ya tengo la garantía de vivir en paz. Y dice Jesús, y oyó una voz esa noche, esa misma noche, que le dijo, eres un necio, porque esta noche vienen a pedir tu alma. ¿A quiénes creen Cristo que les dijo, vienen por ti? Los demonios. Viene un grupo de personas, de entidades espirituales, a pedir tu alma. Y lo que has guardado, ¿para quién será? Así es el que es rico para el mundo y no es rico para con Dios. Cuidaos de la avaricia, dice Jesucristo, porque teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Este es el peligro en el que el mundo va a aumentar mientras se acerca el final. Avaros, 2 de Timoteo 3:1, amadores de sí mismos. Se aman a sí mismos, no les importa nada ni nadie. Yo, mi negocio, mi casa, acaban hasta crucificando a la mamá que los trajo al mundo. Acaban con su familia, acaban con todo, con tal de subirme al trono y obtener lo que yo quiero. Ok, dice Dios, vas a tener una mente reprobada, que ya no va a discernir el bien y el mal, y se vuelven deshumanizados. Y estamos en un mundo ahorita, en el siglo XXI, deshumanizado. Ha llegado el mundo a un punto, como ahí está el botón de muestra en los Juegos Olímpicos, donde ya no saben qué es bueno y qué es malo. ¿Saben lo que contestó el Comité Olímpico? ¿Por qué les han llegado críticas, gracias a Dios? Contestaron y dijeron, es que nosotros, escuchen esto, vean nada más la mente reprobada, es que creíamos que la gente iba a comprender el arte de Da Vinci. ¿De veras contestaron esto? Es que esto es arte. Creímos que la gente lo iba a admirar, como la esposa del presidente Biden, que dijo, es espectacular, por el amor de Dios. O sea, ¿cómo es posible que hayan contestado eso, no? En lugar de arrepentirse, pedir perdón, etcétera, no lo volvemos a hacer. Jesucito mío, mi dulce compañía, Virgen del Socorro, ayúdame. ¿Con cuánta descaro y cuánta densidad?
cuando me preguntaron en el programa hace 4 días en Enlace, les contesté y les dije, es que ese es el mundo que vivimos. Son personas que ya no distinguen. Para ellos no es malo. Ya no pueden ver que esto es malo y que esto es bueno. Y cuando llega a la mente de un ser humano, como los que organizaron este festival, son personas con mentes reprobadas. Y Dios los está exhibiendo para que nosotros veamos el ejemplo a lo que el mundo está llegando. A donde algo así tan horripilante, asqueroso. Otras fotos con un muchacho sin los calzones enseñando sus órganos genitales a un niño, y la foto está cuando el niño le está mirando los órganos genitales a este transgénero. ¿Cómo es posible? Ahora, ¿quién creen que está detrás de este movimiento? Satanás, organizando una élite en el mundo para llevarlos a que sea normal, a que el mundo lo vea normal. Y cuando ya la gente como ellos y como la esposa del presidente de Estados Unidos y como mucha gente y muchos políticos lo dicen, no es nada, es normal, es cuando ya dices el mundo está completamente loco. Es un mundo psicopático, un mundo de psicópatas, un mundo de degenerados, deshumanizados ya, que han llegado a tocar el fondo totalmente de sus vidas espirituales. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos como tu cuerpo, como tu iglesia, que nos sigas sosteniendo con tu gracia hasta el final. Yo te pido, Padre, que este pueblo que te está oyendo en este momento persevere en la esperanza a la que nos has llamado hasta el fin, que no desmayemos ni nos desanimemos a la mitad del camino. Hay tantas cosas para desanimarnos, pero para eso nos dejaste el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras, para que en ellas podamos consolarnos, edificarnos, aguardando la bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de tu Hijo Jesucristo, que no tarda en venir por nosotros, sacarnos de este mundo que percibimos ya completamente descompuesto. Y entonces este mundo descompuesto lamentará al final de no haber oído la verdad ni la luz. Ellos mismos se consideraron dioses que no te necesitaban, nunca pensaron en guardar ningún mandamiento por la soberbia de sus corazones. Guárdanos, Padre, que podamos continuar siendo la luz, comenzando en nuestra casa, con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros vecinos, que puedan percibir que somos diferentes de una generación perversa y maligna que cada día se destruye más y más. Ahora invita a Cristo en esta tarde. Ustedes que nos ven por la televisión, este es el momento de tu decisión. Dios te ha traído en esta hora para que no desprecies ni rechaces la verdad y le aceptes con todo tu corazón en tu vida, diciéndole estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos cuando derramaste tu sangre. A los 3 días resucitaste de los muertos, y por ello te pido, Señor Jesús, que entres en este instante a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por la vida eterna y gracias por darme la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Qué libro tan maravilloso, ¿verdad? Qué libro tan maravilloso. Gracias a Dios por este libro. Ama este libro, medítalo, léelo, estúdialo, detente en las palabras, piensa en ellas. No lo leas como lees cualquier libro, detente,
en partes, en porciones, en versículos que te saltan y que te llaman la atención, y piensa en ellos, medita en ellos, híncate. Señor, acabo de leer que tú eres el camino, la verdad y la vida. Oh Dios, qué radical fuiste, Jesús. Te consideras que no hay nadie más que tú eres la única verdad. No eres una verdad, eres la verdad. Tú eres el camino. Y comienzas a pensar y a desmenuzar la Biblia, y el Espíritu Santo te va a ayudar a que esas palabras te hagan partícipe de la naturaleza divina de Dios. Y esta Biblia que tú tienes guardada, hay un poder de iniquidad que va a tratar, no sé, amigos tuyos o parientes, familiares, que van a tratar de hacer esto, de sacarnos de nuestra vida la palabra de Dios. Tú eres el objetivo, y yo también, de que esto no lo leamos, lo estudiemos ni lo meditemos. Y cuando alguien trata de sacar la palabra de Dios y convencerte con las mentiras de Satanás, comienza sin que te des cuenta a abandonar el camino. Si eres cristiano, pau, pau, pau. Porque Dios al que ama, pau, 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 lo disciplina y azota al que ha recibido por hijo. Pero si tú has abandonado el camino, y ya pasaron 6 meses y pasó 1 año y no te ha pasado nada, es porque no eres hijo de Dios, no eres hija de Dios. Porque aunque sea de la oreja, los que somos hijos de Dios, nos mete al corral otra vez, porque está fuera del corral el mundo lleno de lobos que están atacándonos y buscándonos la forma de desprestigiarnos, perseguir y asesinar la verdad, como lo acabamos de ver en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Nos da mucho gusto en este momento entrar a las redes sociales de internet, YouTube, Livestream, con el mensaje Jesucristo, Dios y hombre, pero quiero repetir que me hubiera gustado ponerle la encarnación de Cristo y la ciencia, porque vamos en esta mañana a sorprendernos de las maravillas que la Biblia escribió hace miles y miles de años y que se comprueban actualmente
a través de la ciencia. Así que la Biblia no es solamente un libro, como dicen, de leyendas y mitos, y que Adán y Eva, y que contradicciones, y toda esta gente que expresa estas barbaridades son personas ignorantes, nada más. No hay otro calificativo. Ignorantes. ¿Cómo se atreven a pisar un terreno que desconocen? Entonces tenemos que entender que cualquier cosa que queramos discutir, tenemos que definir términos y tenemos que estar adentrados con la persona que vamos a discutir. Si yo voy a discutir con un ateo, tengo el 85% de probabilidades filosóficamente de ganarle el debate al ateo. ¿Por qué? Porque conozco las debilidades del ateísmo. Yo fui un ateo antes y conozco lo que ellos defienden y por qué se proclaman a sí mismos ateos. Pero los ateos no conocen nuestros terrenos, ni siquiera han tratado de investigar las evidencias científicas de la Biblia para poder quitar de su bitácora la conclusión a la que han llegado de que Dios no existe. Entonces vamos a ver en esta mañana de una forma maravillosa la encarnación del Hijo de Dios, que Dios se hizo hombre y no pasaron más que 2000 años, damas y caballeros, para que el ser humano comprendiera por qué Cristo no podía nacer de un hombre y una mujer. ¿Por qué Jesucristo tenía que nacer virginalmente de una mujer? ¿Por qué José no podía tener relaciones con María? Y vuelvo a repetir, como lo vamos a ir desarrollando, hasta el año 2000 y hasta el momento en que nos encontramos nosotros en el siglo XX y XXI, vamos a comenzar a entender y a decir, y la Biblia tenía razón. Uno de los descubrimientos más notables de los últimos tiempos o de los últimos años fue la comprobación física de que el universo tuvo un principio. La Biblia comienza diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia establece desde el principio, en su primera página, que la creación tuvo origen en un ser sobrenatural, en el creador de los cielos y de la tierra, el que te formó a ti y a mí a su imagen y semejanza. En el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 10, lo vuelve a corroborar y dice así: nosotros vemos que al principio Dios creó los cielos y la tierra, y que la tierra es obra de sus manos. Ellos perecerán, pero sin embargo tú, Señor, permanecerás. Tú en el principio la fundaste, y ellos envejecerán como una vestidura, pero tú permanecerás, los envolverás y serán mudados. Damas y caballeros, este principio de que la tierra tuvo un principio, tuvo su confirmación en la física con lo que se llama la ley de la entropía, que es la segunda ley que establece la termodinámica y es la base del estudio de todos los científicos. La primera y la segunda ley de la termodinámica, donde se establece que todo se deshace, todo tiene un deterioro, todo se oxida, todo se echa a perder. El sol está perdiendo millones de toneladas masa. La Biblia ya lo había afirmado 2000 años antes, 2600 años por los profetas hebreos y los apóstoles de Jesucristo. Esto fue demostrado por la ley de la entropía, y así vemos que el tiempo, la materia y el espacio tuvieron un principio. Cuando hablamos de Dios, no lo podemos meter dentro de nuestras 4 dimensiones. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de una entidad que trasciende las 4 dimensiones en las que tú y yo vivimos, que son la altura, lo bajo, la anchura y la 4ª dimensión que postuló Alberto Einstein y que le llamó el tiempo, con su famosa teoría de la relatividad. Entonces, el tiempo y el espacio y la materia tuvieron un principio, pero la Biblia dice que desde antes de que Dios creara todas las cosas, el Señor Jesucristo
el Hijo de Dios, antes de que naciera en el vientre de María, Él ya existía. Dice Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, uno de los misterios de la física es qué es lo que sostiene el átomo y qué es lo que sostiene el movimiento de gravitación que descubrió Isaac Newton. ¿Qué es lo que hace que los átomos y los electrones y los neutrones en la materia mantengan esa cohesión molecular? Y la Biblia nos dice que es el mismo Cristo, el que hizo los cielos y la tierra, el que bajó hace 2000 años a nacer en una cueva donde ni siquiera los reyes magos estaban. Porque permítanme decirles que es un error poner el nacimiento con los reyes magos. La Biblia dice claramente que cuando Cristo nació, nació en un pesebre, y que 2 años después, cuando ya era un poquito más muchacho maduro, vinieron los famosos reyes magos, que no se llamaron ni Melchor, ni Baltasar, ni Gaspar, ni traían un elefante, ni un camello, ni un caballo, ni eran magos tampoco, eran astrónomos que venían de lo que es ahorita la nación de Irak. Así que todas estas leyendas que se tejen alrededor, es importante que las corroboremos y las confirmemos con la palabra de Dios. Cristo pues existía antes que todas las cosas. Y cuando hablamos de la encarnación, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué Dios tenía que entrar a un ser humano, formarse dentro de un ser humano, para que pudiéramos nosotros entender qué es lo que Él piensa de nosotros? ¿Cómo podemos nosotros tener una relación con ese Dios misterioso que las religiones adoran sin conocerle? Bueno, la encarnación significa simplemente lo siguiente: Jesucristo tuvo 2 naturalezas. Cristo era 100% hombre, 100% divino. Y nunca estas 2 naturalezas, síganme con mucho cuidado, jamás se mezclaron la una con la otra. Nunca se mezcló la humanidad con la divinidad. Como humano, Cristo tenía que nacer, tenía que aprender a comer, tenía que aprender a obedecer, dice Hebreos capítulo 5, tenía que aprender la sabiduría y el conocimiento. Él no nació con todas estas cosas. Como humano tenía que aprender todas estas cosas, pero como divino, que nunca dejó de ser divino, Él era la persona que tenía contacto directamente con Dios. Por eso muchas veces Jesús dijo: el que me ha visto a mí, Juan capítulo 14, ha visto al Padre que me envió. Entonces, este misterio de la encarnación no pudo ser comprendido, damas y caballeros, hasta muchos siglos después. ¿Por qué Cristo tenía que nacer de una virgen? Algo incomprensible, pues si es virgen, ¿cómo puede nacer? ¿Quién puede embarazar a una virgen de esta manera? Etcétera, etcétera. Pero hasta 1860, cuando un monje austriaco llamado Gregorio Mendel comienza a hacer experimentos con chícharos y comienzan a establecerse por primera vez en la historia las famosas leyes de la herencia, comenzó el ser humano a conocerse a sí mismo de qué estaba constituido nuestros elementos, nuestras células, nuestro cuerpo.
pero a lo que se concluyó simplemente fue que hay una transmisión de padres a hijos, a nietos, y que viene desde siglos y siglos atrás genéticamente. Y como no hay ningún libro en la historia que nos diga de qué estamos formados, más que la Biblia, ni el Ramayana, ni los Vedas, ni el Mahabharata Sutta, ni el Tripitaka de Buda, ni el Corán de los musulmanes, no existe ningún libro sagrado que nos diga qué es el ser humano, cuáles son los elementos que forman nuestra naturaleza humana. Y la Biblia nos dice que somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Repito, somos espíritu. Soy un espíritu principal y básicamente, porque Dios, dice Juan 4:24, es espíritu y nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos un alma que es la mente, el intelecto, la voluntad, los sentimientos y las emociones. Y vivimos dentro de una botella, dentro de un cuerpo corruptible que cada día se desgasta, cada día morimos celularmente y comenzamos a envejecer hasta llegar otra vez del polvo de donde Dios nos formó corporalmente. Y qué interesante que la ciencia nos dice actualmente que los 19 elementos químicos que forman la tierra, magnesio, flúor, azufre, potasio, magnesio, hierro, son los 19 elementos químicos que forman el cuerpo. Y los 4 gases que forman la tierra, hidrógeno, carbono, oxígeno, son los 4 gases que forman el cuerpo humano. Y la Biblia tenía razón. Entonces, una vez que comenzamos a entender esto, ¿quiénes somos? Que somos seres espirituales, que no descendemos de chita, ni que tampoco provenimos de los animales. Una teoría absurda que es una de las manifestaciones más aberrantes del intelecto humano y que se sigue defendiendo la teoría de la evolución sin tener ninguna prueba científica. No ha habido en los últimos ciento de tantos años, desde Carlos Darwin, tu padrino, hasta nuestros días, una sola prueba de una mutación de una especie a otra especie. Y se sigue enseñando como una verdad, sin estar demostrado científicamente. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que investigar y tiene que hipotetizar y tiene que teorizar y filosofar al no saber de dónde viene. Entonces tenemos que inventar, y cuando se repite una mentira, como decía Goebbels, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis, cuando se repite una mentira 100 veces, se acaba aceptando como una verdad. ¿Y cuántas mentiras prevalecen aún dentro de lo que se conoce como la falsamente llamada ciencia? Porque es la ciencia comprobada científica y la falsamente llamada ciencia, que es de carácter meramente especulativo. Entonces nosotros vemos que Gregorio Mendel descubre que algo se transmite a través de nosotros genéticamente. Pero damas y caballeros, tuvo que pasar un siglo, casi un siglo, para que el doctor James Watson y el doctor Francis Crick, norteamericanos, se les diera en 1954 el premio Nobel de Medicina, porque descubrieron la estructura molecular del ADN. Y esto revolucionó completamente la investigación del cuerpo humano. Entonces se les entrega a estos médicos el premio Nobel de Medicina y ellos comienzan a examinar lo que se conoce como el ácido desoxirribonucleico, que es el ácido o los nucleotides que forman el ADN. ¿Qué es el ADN para muchas personas que nos visitan y muchos que nos escuchan? Muy bien, nuestro cuerpo está formado por billones de células. ¿Sí lo oíste bien? Billones de células, que son partículas, ¿verdad? Moléculas microscópicas insignificantes. Sin embargo, en cada una de tus células
Y en cada una de mis células de mi cuerpo existe información. Si alguien me preguntara cuál es la definición del ADN, le podría contestar: información encapsulada que Dios puso codificadamente en cada célula de nuestro cuerpo, y que esa información está relacionada con lo que tú eres y con lo que yo soy. En otras palabras, en el ADN se encuentra el origen de tu nariz, las orejas que muchos tienen, el color de pelo, la estatura, hasta características emocionales, porque somos un alma, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas se encuentran en un software. En un software. Porque ahora que entramos al mundo de la cibernética en el siglo XX, podemos comprender también la Biblia. Ya la Biblia nos hablaba que tenemos un software en cada célula de nuestro cuerpo. Y si hay información, la materia, señores ateos, no puede producir información. Si tú sigues insistiendo en que el universo explotó por un Big Bang y que fue un accidente la creación de lo que vemos a nuestro alrededor, ok, pero la materia no produce información, por el amor de Dios. La materia no produce el pensamiento, la materia no produce la conciencia. Son cosas que trascienden la investigación empírica de los científicos ateos. Ahora, qué interesante es. Quiero compartirles algunas cosas acerca de la estructura molecular del ADN. Si nosotros desenrollamos todo el ADN que contiene cada una de nuestras células, llegaríamos a la luna ida y vuelta 6,000 veces. Si desenrolláramos todo el ADN que contiene nuestro cuerpo en cada una de nuestras células, podríamos a la luna ida y vuelta 6,000 veces. El ADN, este código genético integrado dentro de las células, se encuentra en todos los seres vivos y en todas las cosas vivientes, como lo vamos a ver con la Biblia. La secuencia completa del ADN llenaría 500 directorios telefónicos de 1,000 hojas cada uno. La secuencia completa del ADN llenaría 500 directorios telefónicos de 1,000 hojas cada uno. Y cada célula de nuestro cuerpo, de las billones que tenemos, tiene 2 metros de ADN. Así que ya puedes multiplicar, ¿verdad? Si 10 billones o 15 billones por 2, y esta es la razón por la cual iríamos 6 veces ida y vuelta, 6,000 veces ida y vuelta a la luna. Muy bien, vamos al libro del Génesis, que fue escrito hace 4,500 años, y vamos a descubrir en este maravilloso libro que Dios, desde el principio de la creación, desde que el mundo fue creado, damas y caballeros, Dios establece las leyes inexorables de la genética. Y dice así, versículo 11 y versículo 12: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Versículo 24 y 25 del mismo capítulo 1. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, que los tigres produzcan tigres, los equinos, caballos, percherones, ponis, pero caballos, los felinos, tigres, gatos, pero felinos,
el ganado vacuno, pero no camellos ni dromedarios. Cada cosa que fue creada por Dios, Dios puso en cada ser viviente, en cada camello, en cada elefante, en cada perro, en cada dinosaurio, en cada caballo, puso un código genético implantado dentro de sus organismos vivos para que cuando el caballo se cruzara con la yegua, y cuando el toro se cruzara con la vaca, y cuando el león se cruzara con la leona, no creciera un chango ni una jirafa, sino tenía que ser de acuerdo a la información genética que se encontraría en sus espermas. Y vamos a ver que la palabra semilla en el hebreo, sera con Z, es la palabra griega esperma. Como lo vamos a analizar poco a poco hasta que lleguemos a entender por qué Cristo tenía que nacer de esa forma en la que la Biblia estableció. Vemos nosotros, nos saltamos al capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Y después de que Dios establece las leyes inexorables de la genética, en otras palabras, hace 4500 años que tenemos el libro del Génesis, o que Moisés escribió el Génesis, Dios nos prohíbe mezclar a un caballo con una burra, a un hombre con un cerdo, que se llama bestialismo en Levítico capítulo 23. Ya había tendencias del ser humano de tener relaciones sexuales con los animales, o hombre con hombre o mujer con mujer. Todas estas cosas violan las leyes inexorables de la genética, de la naturaleza y de la moral divina. Y el hombre, al atreverse en abusar de estas leyes y retar a la naturaleza, el hombre recibe en sí mismo lo que él ha sembrado. Y esta es la razón por la cual vivimos un mundo en el siglo XXI en el cual se encuentra, donde ya a lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Ya no existe ninguna verdad absoluta. Todo es relativo, nada es verdad. Lo que tú piensas es tu verdad, lo que yo pienso es mi verdad, y cada quien que viva como le dé la gana. Nos olvidamos de la Biblia y de este manual que Dios nos ha dejado para guiar nuestras vidas, matrimonios, hijos y gobiernos también. En Génesis 3:15 encontramos la primera promesa de Dios del nacimiento del Mesías HaMashiach Yeshua, que en hebreo es el Mesías o el Salvador Jesús. Y dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios, cuando escribió el Génesis, Moisés dijo esta profecía: mujeres, va a haber poderes espirituales que van a tratar de oprimirlas, que van a tratar de aplastarlas, que van a tratar de convertirlas en objetos sexuales nada más, en carne de cañón. Va a haber es un mundo espiritual invisible en el cual alguien les quiere robar la identidad a las mujeres, porque desde que se estableció que una mujer iba a ser la que traería al Mesías Jesús al mundo, Satanás desarrolló su guerra contra las mujeres. Y Satanás no puede bajar en persona y jalarte los pies en la noche, mujer que me escuchas, ni hacerte bu a las 12 de la noche. Satanás tiene que usar a los hombres. Y los hombres que abusan de las mujeres, y los hombres que no han entendido claramente por ignorancia de la Biblia. Esta es la razón por la cual tenemos seminarios de matrimonios, para entenderles a los cabezones de los varones cuáles son nuestras responsabilidades delante de Dios. Y cuando aprendemos qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra esposa, cómo tratarla, y si no se convierte en la reina junto a ti a tu hogar no puede ser bendecido.
porque violamos las leyes y los mandamientos del eterno, del altísimo Dios. Él es el que establece las leyes morales, las leyes físicas y todo lo que existe. Las leyes del electromagnetismo, las leyes nucleares y los poderes de la gravedad. Todos los poderes y las leyes físicas y morales fueron establecidas por el creador del universo. Y cuando nosotros nos regimos por estas leyes, tenemos bendición, tenemos paz, tenemos esperanza. Se nos caen las vendas y vemos el mundo realmente como es el mundo. Y descubrimos qué maravilloso es que ese hombre en una cruz, qué humildad. El creador tuyo y mi creador de los universos, de las hormigas, de los animales, de las estrellas y de las galaxias, el creador de los cielos y la tierra, en una cruz gritaba: los amo. Los amo. Y a ese Jesús lo crucificaron y le dijeron: suelta a Barrabás. Queremos al malo, al cruel, al borracho, parrandero y jugador. Crucifiquen al bueno. Y desde entonces a nuestros días siempre ha sido lo mismo. El mundo escoge la oscuridad. El mundo le tiene miedo a la luz. Muchos científicos ateos le tienen miedo a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos desnuda, nos muestra cómo somos y nos muestra la necesidad que tenemos de un Dios que murió por nosotros y dio su sangre en una cruz. Lo interesante de esta profecía en Génesis 3:15 es lo siguiente: que se mencionan dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. La palabra simiente, apúntalo a los que les interese, es la palabra hebrea sera, con Z, como suena sera. Y cuando se tradujo del hebreo al griego la Biblia, que se conoce como la versión de la Septuaginta, se tradujo esperma. Entonces, ¿qué es una semilla? Es algo muy pequeño que contiene, si es de uva, las características de la uva, las vitaminas que la uva tiene, antioxidantes, el cuerpecito que tiene la uva. La uva no se va a convertir en una manzana, ni en una sandía, ni en un melón. La sandía tiene características que la semilla, la información concentrada en la semilla es la que le da la forma a la sandía, al melón, al chabacano, a la manzana. Dios escondió en todas estas semillas información para que cuando se sembraran estas semillas produjeran, ¿qué oímos? De acuerdo a su género y de acuerdo a su clase. Una semilla de manzana siempre producirá manzanas, la de las uvas producirá uvas, la de la naranja producirá naranjas. Pero lo interesante aquí es que de las semillas Dios nos lleva aquí a esta profecía a lo microscópico. Y ahora nos habla Dios antes de que se descubriera ni siquiera las leyes de la herencia, que una semilla en la mujer era la que iba a traer al Mesías, y que la semilla que Satanás produjera perseguiría durante todos estos años y todos estos siglos y odiaría con odio jarocho a las mujeres. Ahora, qué interesante es, porque nos comenzamos a preguntar ahora que tenemos un poco más de información. A ver, ¿cómo es posible que hace 4,500 años se mencione que una mujer iba a aportar un esperma, una semilla? Esto aparentemente contradice las leyes de la genética. ¿Por qué? Porque es el hombre el portador de la semilla, no las mujeres. Somos los hombres los que traemos el esperma. La mujer recibe nuestro esperma fertiliza el óvulo de la mujer, y entonces los 23 cromosomas del varón se juntan con los 23 cromosomas de la mujer para formar un cigote, un feto y después el bebé. Entonces, qué interesante que la Biblia mencionará que una mujer iba a portar una semilla, un esperma. Esto no era posible. Pero pasaron 3,300 años. Isaías capítulo 7. 3,300 años
desde la profecía del libro del Génesis, que dice así, el profeta Isaías, versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen, en hebreo es la palabra alma, con H al final, alma, es la palabra virgen en hebreo, en el griego es partenón o partenos. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. 3300 años antes simplemente se dijo una mujer portará la semilla. Ahora 3300 años después un profeta comienza a quitar más oscuridad y a corrernos el velo espiritual más amplio para que nos podamos asomar un poquito más. Ahora, esa mujer que portaría la semilla, además sería virgen. Más complicada la cosa todavía. ¿Cómo es posible? Virgen y con una semilla, por el amor de Dios, ¿de qué está usted hablando? Esto es inconcebible. Bueno, esta es la forma como la Biblia nos lleva al Evangelio de Lucas, capítulo 1, el nacimiento del Hijo de Dios. Y ahora lee estos pasajes, damas y caballeros. Muchos de ustedes van a comprender más con la explicación que les acabo de dar, genética, maravillosa, sobrenatural de la Biblia, por qué Cristo tenía que encarnarse, que nacer en una virgen sin que José metiera las manos. Y dice así en el versículo 26 de Lucas capítulo 1, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dios, en el cumplimiento de los tiempos, en el momento en que Dios consideró que era el tiempo exacto en que su hijo tenía que nacer en este mundo, envió a un ángel del cielo. Gabriel es el ángel del libro de Daniel. Y Gabriel se considera en la Biblia el mensajero número uno o el correo número uno del Dios eterno. Muy bien, este ángel fue enviado a una virgen desposada. ¿Qué significa? Comprometida. No estaban casados, ya se iban a ir a Cancún, pero todavía no se iban. Con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era Miriam. El nombre de la virgen era Miriam, que se tradujo María. Y el ángel entrando le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no tengas miedo, no temas. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, que se tradujo Jesús y que significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, no de José, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Imagínense a la Virgen. Era una muchacha, de acuerdo a la palabra hebrea alma y la palabra partenos en el griego, entre los 14 y los 17 años de edad. Era una chamaca, la Virgen María. Se le aparece el ángel y le dice: te vas a embarazar. Imagínense ustedes, muchachas, que de repente, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Oye, ¿y qué van a decir ahí en Tlalnepantla de mí? Si no me he casado. Inmediatamente me van a decir: nos comimos la torta antes de tiempo. Porque es lo que regularmente la gente piensa, ¿verdad? Entonces María, cuando le anuncian esto, vamos despacio, estaba conmocionada. Porque ella sabía que si ella le decía al ángel: acepto la voluntad de Dios, iba a ser humillada
iba a ser perseguida, la gente se iba a burlar de ella. Sin embargo, vemos por qué Dios escoge a esta muchachita maravillosa, llena de la gracia y la misericordia de Dios, para que fuera la que trajera a su Hijo Jesucristo al mundo de los vivos. María, versículo 34, le dice al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos nosotros algo que es absolutamente interesante, porque cuando leemos la Biblia descubrimos lo siguiente: el pecado no fue introducido al mundo por una mujer. Si yo les preguntara a ustedes que conocen la Biblia, ¿quién pecó primero, Adán o Eva? Por favor, no me digan Adán. La primera que pecó fue ella, la mujer. Sin embargo, aquí hay algo misterioso y fantástico. La Biblia nos dice que el pecado entró al mundo por el hombre. Todo esto tiene que ver con la genética. Esto es asombroso. La Biblia nos dice en Romanos 5, versículo 12, que el pecado entró al mundo por un hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Y dice el versículo 5 de Romanos, versículo 18, así que por la transgresión de uno, varón, vino la condenación a los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, los hombres, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ahí está, la Biblia le echa la culpa al varón. Es el varón el que introdujo el pecado al mundo. Así también muchos serán constituidos por la obediencia de uno, los justos. Cuando Adán pecó, entonces toda la raza humana recibió una infección hereditaria. Y así como heredamos las características físicas en el ADN que traemos en cada una de nuestras células de nuestros tatarabuelos, y así como también heredamos características emocionales, es igual de berrinchuda que su abuela, es igual de enojón que su papá, es igual de tonta que la mamá, es igual de burro que el papá, etcétera, etcétera. La Biblia, al descubrirnos que somos espíritu, forzosamente teníamos que haber heredado características espirituales. Y aquello que Marx llamó la lucha de clases, y Shakespeare el defecto trágico, el doctor Sigmund Freud el medio ambiente y la sexualidad infantil. Y así hemos los hombres como tú y como yo, hombres y no dioses, hombres tratando de, ¿qué le pasa al ser humano? ¿Qué gobierno será mejor, el democrático, socialista, comunista, monarquía? Nos encontramos en un mundo confundido, política, religiosa, filosóficamente. Todos los sistemas e ideologías se están derrumbando ante nuestros ojos. Y no nos queda más que la verdad encontrada, porque los cielos pasarán, pero las palabras de este libro permanecerán. Han pasado 2000 años, damas y caballeros. Un solo error no se ha podido encontrar en la Biblia, ni geográfico, ni histórico, ni científico. La arqueología, la antropología, la ciencia corrobora, y la Biblia tenía razón. Y la experiencia humana que vivimos todos los días nos muestra el poder de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, si heredamos espiritualmente una herencia, ¿cuál fue? Que los hombres no han podido descubrir. La Biblia usa una palabra para decirnos cuál es la infección con la que tú y yo nacimos, que venimos acarreando genéticamente desde Adán, y se llama pecado. Ahora vean la relación de la genética con lo que les estoy diciendo. La mujer tiene cromosomas XX.
Es el cromosoma Y el que determina el género masculino. Todos los hombres que me escuchan y yo, su servidor, cuando nacimos es porque el cromosoma Y, no el X, el Y de mi papá fertilizó el óvulo de mi mamá, que son con 2X, y entonces se juntaron las 2X de mi mamá con la Y de mi papá y nacimos varón. Biológicamente, el ADN determina el género masculino o femenino. Esto es muy interesante porque por esta es la razón, ¿verdad? Porque el pecado entró por un hombre, por lo tanto, si el pecado entró por un hombre es porque el cromosoma Y venía infectado. Lo que determina el género masculino venía infectado. Y esta es la razón. Si el pecado entró por un hombre, el pecado tenía que ser pagado por un hombre también. Esta es la razón por la cual Dios no envió a su unigénita hija. Dios envió a su unigénito hijo para salvar la humanidad, a su hijo del pecado. Y lo interesante acerca del cromosoma Y es que solo puede provenir del padre. El cromosoma Y nunca vendrá de la mamá. Y lo podemos trazar, como dijimos, desde Adán, porque fue el primer hombre en recibir el cromosoma de Dios para determinar el género masculino. Para que la raza humana fuera salvada, tenía que haber un cromosoma Y, porque tenía que ser un hombre, no una mujer, la que moría en una cruz. Y ese hombre no podría traer el cromosoma Y infectado por la herencia del pecado. Tenía que ser un cromosoma Y no contaminado, y solo Dios lo podía implantar en el óvulo de María. María, José no va a meterse contigo. ¿Por qué? Si lo quiero mucho, no importa lo que lo quieras. Si José tiene relaciones con María, el Hijo de Dios hubiera nacido como tú y como yo, en pecado hemos nacido y en pecado nos concibió nuestra madre. Salmo 51. Hemos nacido en pecado. Es la condición del ser humano, en contra de las leyes de Dios e infectados genéticamente. Ahora entendemos por qué José no podía tener relaciones con María. La genética descubierta en el siglo XX y corroborada por la ciencia nos comprueba que la Biblia tenía razón desde el principio del Génesis, cuando Dios establece las leyes inexorables de la ciencia. Ateos que me escuchan, ¿quieren más pruebas? ¿O eres tan ciego que teniendo las evidencias y le dices no es cierto, no es blanco, es negro, no hay ningún problema? Tu problema no es falta de luz, es porque has decidido no creer en Dios jamás. No importa que se te aparezca alguien de entre los muertos. El problema es el corazón del hombre, la dureza del corazón. Y casi siempre en el 80% de las gentes que rechazan la Biblia y rechazan a Cristo, estén seguros de algo: en sus vidas hay problemas de moral. Hace algún tiempo tuve una cruzada en la Plaza de Toros de Villahermosa, Tabasco. Y me acuerdo que al acabar la cruzada se acercaron 3 muchachas y me dijeron: oiga, señor Alducin, fíjese que tenemos aquí una muchachita como de 17, 18 años de edad, y dice que todo lo que usted dijo eran puras burradas, que ella no cree, porque prediqué sobre el infierno en esa noche. Y me dice, ella no cree en el infierno. Entonces le pregunté a la muchacha, oye, ¿no crees en el infierno? Y le dije, no, me dice, no creo en el infierno. Le dije, mira, yo te di evidencias muy grandes de que Cristo habló más del infierno que del cielo. Cristo mencionó más veces el infierno que el cielo. Y ¿sabes qué? Le contesté a la muchacha, creo que tu problema no es intelectual ni falta de evidencias. Tú tienes un problema moral. Y me contestan sus amigas, sí es cierto, señor Alducin, tiene 3 amantes.
No es de que no puedan creer, es que no les conviene creer. No te conviene creer. Porque el Dios de la Biblia destruye tu independencia, autonomía. Y nos derriba al suelo y nos dice que le sirvamos con todo el alma y con todo el corazón. Pero nosotros decimos, no, déjame vivir mi vida. Yo quiero estar como estoy, quiero pecar. Me gusta el pecado, me gusta la homosexualidad, me gusta el lesbianismo, me gusta robar, me gusta transar. El que no tranza no avanza. Y estas cosas son las que nos impiden que Jesús entre a nuestra vida. Y esta es la razón por la cual la luz vino al mundo, dice Juan capítulo 3, y los hombres rechazaron la luz porque sus obras eran malas. Los fariseos en Juan capítulo 11, escuchen esto, los fariseos, el día que Cristo hizo el milagro más grande de todo su ministerio, resucitar a Lázaro que tenía 3 días hediendo ya, hedía, la sangre ya estaba descompuesta, ahí estaba Lázaro en su tumba, su espíritu ya había salido de él, la carne descomponiéndose, ya estaba morado, blanco, etcétera, etcétera. Y cuando oye la voz que le dice, Lázaro, ven fuera, el espíritu entra al cuerpo de Lázaro. Dice Santiago 2, el libro de Santiago, que el cuerpo sin el espíritu no puede vivir. El espíritu entra al cuerpo de Lázaro, lo vivifica, restaura la circulación de la sangre, restaura el daño hormonal y neurológico que había sufrido, y entra el espíritu entre Lázaro y Lázaro sale vivo de la tumba. Ese día los fariseos que vieron este milagro, ese día planearon matar a Cristo. Léelo en Juan capítulo 11. El mismo día del milagro más grande planean matar a Cristo. Es mentira que los milagros produzcan fe o que los milagros cambien la vida o alteren a una persona. ¿Por cuánto tiempo? Un milagro. Y sí, y vi esto y se levantó de la silla de ruedas. Te dura 3 o 4 días. Lo que nos cambia es la semilla, el esperma incorruptible de la palabra de Dios. El poder se encuentra en la palabra de Dios. La fe es por el oír, no por ver. Escucha muy bien, es por el oír, no es por la vista. No caminamos por vista, caminamos por fe. Pero se acostumbra ahora la cristiandad a que vean milagros y que lo sobrenatural, y así está el mundo nada más. Queremos, ¿verdad? Algo que nos pueda agitar y nos pueda levantar y nos pueda levantar. Queremos algo que trascienda algo. Quiero sentir al Espíritu Santo, me quiero comenzar a temblar así para sentir que el Espíritu Santo, o que alguien me tumbe al suelo. ¿Por qué buscamos eso? Simplemente porque no entendemos qué cosa es el poder de Dios, que se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. Y finalmente, una vez que hemos podido trazar claramente la razón por la cual Cristo tenía que nacer de una mujer sin la intervención de un varón, la respuesta es la siguiente: ¿por qué? Bueno, tú y yo hemos pecado, y el que moría en la cruz no podía ser un ángel. El que moría en la cruz no podía ser San Clodomiro, no podía ser Abraham, no podía ser un papa, no podía ser un cardenal, no podía ser una mujer, no podía ser nadie. Si vas al libro de Apocalipsis, capítulo 5, Juan se encuentra en el cielo viendo todo lo que va a pasar en la humanidad, y encuentra Juan que no hay nadie en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque en el centro de la tierra, escuchen esto, en el centro de la tierra hay 3 prisiones de Dios. En una están todos los espíritus, tal vez de tus tatarabuelos o abuelos que murieron sin Cristo. Ahí están en el centro de la tierra, que se llama el infierno. En otro están el abismo, que se encuentran los demonios. Tal vez los espíritus de los gigantes que poblaron durante 1500 años la tierra se encuentran ahí. Y los espíritus que aún sin cuerpo son los demonios actuales. Y en tercer lugar, los ángeles caídos que pervirtieron la genética en Génesis capítulo 6 y produjeron gigantes de 4 o 5 metros de altura con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. 3 prisiones: el infierno, el abismo y el Tartarus,
o las prisiones eternas de oscuridad. Pero la Biblia nos muestra claramente que cuando Cristo regrese, va a sacar a esos espíritus y los va a trasladar al juicio del gran trono blanco. Y la Biblia dice, no había nadie digno, ni querubines, ni serafines, ni ángeles, ni pastores, ni curas, ni gurús. No había nadie digno más que uno solo, que se llama Jesús. Y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Y no hay más que un mediador. Desde que muere Cristo en la cruz, no necesito ir con un hombre para confesarle mis pecados. Ahora es Cristo sentado a la diestra de Dios, nuestro sumo sacerdote, intercediendo todos los días por nosotros. Ya no necesitamos ir a recurrir a ningún hombre para que nos perdone los pecados o para que nos abrace y nos pueda decir que Él es Dios para perdonar pecados. Ahora es Cristo el que dio su sangre y nadie hay más que Él. Ni vírgenes, ni santos, ni santas, ni papas, ni cardenales. Solo Él es el creador de los cielos y la tierra. A Él sea la gloria, el imperio, el poder, la sabiduría por todos los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ese hombre que muere en la cruz, a los 3 días se levanta de los muertos. Nadie en la historia ha probado que es Dios para poder vencer la muerte más que Jesucristo. Y fue la resurrección de Cristo, señores historiadores que nos visitan y sociólogos, fue la resurrección de Cristo lo que cambió y transformó el imperio más grande de toda la historia, el Imperio Romano. Convirtió completamente el Imperio Romano. Constantino, el último emperador, 350 después de Jesucristo, ve una luz en el cielo que dice: por este signo vencerás. Constantino dice que se convierte al cristianismo y ordena que ya no se echen a los cristianos a los leones, que ya no se echen al Coliseo Romano, y ordena que la religión del Imperio Romano sea el cristianismo. Desgraciadamente, de Constantino a nuestros días se ha obligado que si tú naces católico, eres católico, protestante, protestante, mormón, mormón, testigo de Jehová, testigo de Jehová, y hasta que tú vienes a la Biblia por ti mismo y descubres que no es la religión que nos heredaron nuestros padres, sino que yo necesito, porque Dios no tiene nietos, Dios necesita que yo me encuentre con su Hijo. Aunque mi mamá sea la monja y mi tío sea el cardenal y sea yo sobrino del Papa, yo y tú necesitamos un encuentro personal con el Hijo de Dios. Y hasta que tú no tengas este encuentro con Él, que puede ser esta mañana, tu vida seguirá siendo la misma. Seguirás de botella en botella, de droga en droga, de filosofía en filosofía, de cine en cine, de mujer en mujer, de negocio en negocio, siempre buscando y sin encontrar. Y cuando llegues allá al éxito, a donde tú aspiras llegar, pues yo quiero llegar a la presidencia de la República, o tener 10 empresas, o llegar a tener billones de dólares. Cuando estés allá arriba, vas a descubrir algo tremendo, que allá arriba, sin Dios, mientras más alto subes, más rápido vas a caer. Porque no podemos sostenernos en el éxito de arriba de la montaña sin Dios. ¿Por qué? Porque el poder descompone a los seres humanos. El dinero nos descompone. El orgullo, la altivez, el aplauso, el reconocimiento que se recibe descompone al ser humano. Artistas, deportistas, políticos y la persona que tú me quieras mencionar. No fuimos creados para eso. Por eso dice la Biblia: híncate solo delante de Jesús. Adora solo a Jesús. Nunca adores un hombre. Nunca te hinques delante de un hombre. Adora a Dios, porque Él es el único digno y el que puede en esta mañana perdonar tus pecados. No quisieran muchos de ustedes, los que nos escuchan a través de la televisión, venir a la cruz. Yo no te pido en esta mañana que vengas a ninguna religión. Te pido que vengas a una cruz, en el monte Moriah, el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac,
en ese monte, Abraham dijo, Jehová Jireh, Dios proveerá. Y 4000 años después, en el mismo monte, Dios nos proveyó a su Hijo Jesucristo. En el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios provee la respuesta y la medicina para la infección con la cual nacimos, que se llama pecado. Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza. Y así con tu rostro inclinado. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo para darte vida, para llenar ese vacío con el cual naciste y llenarte de plenitud, de esperanza y de gozo y de una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Quiero decirte, dice la Biblia, que separado de Dios nunca se cumplirán tus sueños, y si se cumplen, se convertirán en contra de ti, porque no fuimos creados para nosotros mismos, sino para Él. Ya nadie vive para sí mismo. Esta es la desgracia más grande del ser humano, centrarse en su egoísmo, en su ego, en sus intereses personales. Y al venir a Cristo descubrimos que la felicidad, la verdadera felicidad, se encuentra en vivir para los demás, en servir a los demás, en ser siervo de los demás, como lo hizo Él al venir a servirnos, despojarse a sí mismo, tomar la forma de un siervo semejante a nosotros, y estando en esta condición de siervo, se humilló hasta lo sumo, hasta una muerte, y una muerte de cruz, que es la muerte más excruciante y más cruel que puede existir. Porque de tal manera, dice la Biblia, te ama Dios, que ha dado a su Hijo, para que si tú en esta mañana vienes a Él y te arrepientes de tus pecados y estás dispuesto a darte una vuelta de 180 grados en tu vida y comenzar a seguir a Jesús, Dios te mostrará su poder para que te mantengas en ese camino, para que hagas su voluntad y para que vayamos al mundo a llevar este glorioso mensaje de las buenas noticias de que Dios estaba en Cristo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Dile estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, he pecado contra ti. Me arrepiento de mi vida con todo mi corazón. Creo que en esa cruz tu Hijo Jesucristo derramó la última gota de su sangre para que yo pudiera en este instante ser sanado de mi enfermedad espiritual con la cual nací. Creo que a los 3 días salió de la tumba para mostrarme que si Él resucitó, yo voy a volver a vivir con Él. Y esta esperanza yo no la tenía, mas ahora la tengo, y te bendigo, Señor Jesús. Bendito Hijo de Dios, por haber muerto en mi lugar y pagar una cuenta de pecado que yo nunca hubiera podido pagar con mis buenas obras. Entra a mi corazón, Jesús, en este instante como mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en tu nombre, precioso y eterno. Amén. Gracias a Dios por este libro. Gracias a Dios. Gracias a Dios por la Biblia. Le damos gracias a Dios a todos ustedes que en todos estos años nos han ayudado con sus oraciones. Ya vamos a cumplir 38 años. 38 años, no de edad. 38 años de predicar este mensaje. Y comenzamos aquí en el Valle Dorado. Ahí comenzamos
en 1981. Ahí comenzamos. Después estuvimos en el cine Apolo y ha sido toda esta área del norte donde Dios nos ha usado. Claro que ahora ya nos hemos movido a más de 50 y tantas naciones en el mundo. Pero aquí tuvimos nuestro origen en el norte, con personas como tú y como las que trajiste como invitados. Y ustedes nos han podido ayudar a que mantengamos y sigamos predicando este evangelio. Les bendecimos, les amamos, porque si no fuera por las oraciones de ustedes y el apoyo que ustedes nos dan, no podríamos mantenernos de pie, porque es el Señor el que usa a su pueblo para que este evangelio sea proclamado. Vida Nueva para el Mundo y todos los pastores que formamos esta organización bendecida por Dios, les bendecimos. Bendecimos a tu familia, bendecimos a tus hijos, bendecimos tu matrimonio, bendecimos tu trabajo, tu entrada y tu salida. Que seas lleno del conocimiento de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual, y que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios, y que tengan mucha paz. Amén.